Buenos días, mi gente. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes. Oye, y sé que lo acaban de decir, pero feliz Día de los Padres. Hay que reconocer el trabajo que ustedes hacen. Lo que ustedes hacen es muy admirable y también es vital para la fe de la próxima generación. Yo creo que la manera primaria que un niño puede imitar a Cristo es ver cómo sus papás lo hacen. Así que hoy les reconocemos con un aplausito. Les agradecemos. Y que sigan adelante, porque les vamos a necesitar hoy y mañana también. Sé que por algunos también el Día de los Padres es difícil. Y si eso eres tú, por alguna razón, quisiera animarte a ti en especial, que Dios sí es el Padre perfecto. Te ama, se deleita en ti y nunca te abandona, siempre te ama. Y hoy la lectura que vamos a leer proviene de Primera de Juan y se habla de eso. Ahí se trata de eso. Yo creo que no es casualidad que Dios trabaja así. Como dije, de Primera de Juan ya llevamos 5 semanas estudiando esta carta, ¿no? Así que ya son expertos y ya lo saben, pero les voy a recordar que Juan está escribiendo a la primera generación que está siguiendo a Jesús sin haber vivido cuando Él vivió, si lo pensamos. Y ve que ellos necesitan un nuevo tipo de fe, un nuevo nivel de fe. ¿Y qué es la fe? Según la Biblia, es estar seguro de algo que no ves. Entonces, él ve que ellos tienen una necesidad. Y si tú a veces sientes que es difícil seguir a Dios o confiar en Jesús como no lo ves, pues ellos fueron los primeros en sentirlo. Así que esa es la audiencia. Juan vivió varios años de su vida con Jesús a su lado como discípulo y quiere contar a la próxima generación por qué deberían de tener fe en Él y confiar en Él y lo que nos corresponde para que le sigamos y le sigamos bien. Pero también nos damos cuenta en leer esta carta que Juan ama a esta audiencia. Cuando les habla, les dice, sí, queridos amigos, pero también queridos hijos. Y como mi papá, que también se llama Juan, que sí es casualidad, conoce a Jesús. Él me enseñó a que yo le conociera también. Así que Juan les está ofreciendo a sus hijitos espirituales cómo amar a Jesús. Y esto hasta nosotros hoy nos incluye. Somos los hijitos queridos que está escribiendo a nosotros. Bueno, somos la nueva generación de la fe. Así que, gracias a Dios, a través de Juan, esta mañana nosotros tenemos grandes noticias, tenemos bellas noticias, tenemos gran dirección en la vida, tenemos motivo para esperar de la mañana, tenemos motivación para poder combatir las dudas, los miedos y hasta nuestro propio pecado. Así que eso lo celebramos esta mañana. Y que vengamos a la palabra de Dios en este momento con esa expectativa. Que lo que sea que haya pasado esta semana en tu vida, bueno o malo, yo les animo ahora a entregarlo a Dios porque Él está hablando con nosotros por su palabra. Siempre nos está hablando, pero yo te animo a que le preguntes, ¿qué estás tratando de decirme esta mañana a través de tu mensaje? Así que vamos a tomar un momento para orar, ponerle en el medio, ponerle en el centro, ponerlo primero de todo y luego vamos a enfocar en su palabra y a ver qué podemos aprender, ¿vale? Oremos. Dios, tú eres un buenísimo Padre, el mejor, un Padre perfecto, y tú has sido tan bueno con nosotros. Esta mañana, Señor, eso no lo perdemos de vista. Te agradecemos por eso. Te pido, Padre, que nos ayudes a enfocar en ti, para que nos digas el mensaje que ya has decidido que nos vas a dar. Ayúdame a mí, Señor, a que yo diga las palabras tuyas y no las mías. Ayuda a Ana, que está interpretando, que diga lo mismo.
Y Señor, que en todo seas glorificado. Te agradecemos y te amamos, nuestro Padre. Amén. Bueno, como su palabra es la autoridad en nuestras vidas y le tenemos mucha reverencia, yo les pido que se pongan de pie y lo vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Un gran desafío. Se puede sentar. Bueno, Juan dice mucho aquí. Hay muchos conceptos que aborda aquí. Pero no perdamos lo que dice al inicio, porque esto pone el tono. Somos hijos de Dios. Qué gran regalo hay en eso. Si tú eres un padre, o si tú tienes padres, o si tú eres un abuelo, tú sabes lo que es amar a un pequeño, ¿no? Esta semana esperamos el nacimiento de Oliver, de la familia Rodríguez, eso lo celebramos. Y ellos están preparando la casa, ¿no? Sí, un aplauso merecido. Están preparando la casa, pero también hay que preparar espacio en el móvil, en el teléfono, ¿no? Porque va a estar tomándole mucha foto, ¿no? Así que le dije a Marianela, la abuela, que le iba a tener un consejo hoy desde el sermón. Así que mi consejo es que aclares espacio en tu móvil, porque abuela, tu móvil va a estar lleno de fotos de ese nieto tuyo. Y si tú has visto con el móvil recientemente de un padre o de un abuelo, lo único que hay son fotos de los nietos y de los hijos, ¿verdad? Demuestra su amor por ese niño. Así es que Dios nos ve. Yo creo que si tuviera un móvil estaría lleno de fotos de nosotros, ¿verdad? Él se deleite en nosotros solamente porque somos sus hijos, no por el rendimiento. Y qué bueno. Él nos creó para amarnos y esperando que le amáramos de vuelta. Nosotros somos como los bebés que no hicimos nada para poder merecer este tipo de amor. Nada más nacimos. El amor de Dios es un regalo de su gracia y es increíble. Así que nuestro valor se determina por este hecho. Somos sus hijos y le tenemos valor sin fin. Y lo he dicho antes, pero Juan lo entendía súper bien. No se refiere a sí mismo con el nombre Juan, sino el discípulo que Jesús amaba. Eso quiere decir que Juan entendía que más que su propio nombre, el hecho de que Jesús le amaba determinaba su identidad. Y en el bautizo de Jesús escuchamos una voz del cielo que dice Dios: este es mi Hijo amado y con él estoy bien complacido.
Y en tu bautizo, tú escuchas esa misma voz, ¿no? Tú recibes esa misma verdad, que tú eres un hijo de Dios, adoptado a su familia. Y la semana que viene vamos a celebrar 6 personas que han hecho esa decisión a venir a esa familia, a ser parte. Y no es tarde. Si tú quieres hacer esa decisión hoy, habla conmigo porque lo podemos hacer suceder. No es tarde. En esta familia Dios es nuestro Padre y el Espíritu reside dentro de nuestro corazón. Hablamos de Él la semana pasada también, ¿no? Como a menudo hablamos del Espíritu. Él es el que nos guía en la vida, nos ayuda a entender la palabra de Dios, nos ayuda a batallar contra el pecado, nos recuerda quiénes somos y de quién somos y nos transforma la mente. Y el Espíritu nos va a guiar, nos va a ayudar a ser como Jesús. Y es importante recordar que esa conversión a fe en Jesús no es nada que nos transforma de un día para el otro. O sea, es una jornada y esa jornada es un proceso. Lleva tiempo y lleva esfuerzo. Juan quiere que consideremos este hecho mientras pensamos en un futuro que no entendemos completamente, ¿no? Dice, cuando Cristo aparezca, cuando venga. La Biblia nos dice que un día vamos a ser transformados, a ser en la imagen, la semejanza de Jesús, cuando Él aparezca, cuando Él vuelva a la tierra. Y dice en versículo 2 que le vamos a parecer de una nueva forma porque le vamos a ver de una nueva forma también. Le vamos a entender de una nueva forma, aunque ahora solamente lo podemos iluminar, reflejar, como dice el título de la serie, Amor Iluminado. Así que hablemos un poco del proceso de esa transformación, porque no es un día para el otro. Comienza, bueno, se puede entender así, en 3 pasos que vamos a poner en la pantalla. La primera es la justificación, a ver si aparece, pero bueno, es una cosa que pasa una vez cuando hacemos la conversión a creer en Jesús, cuando comprometemos a seguir a Él. Somos justificados por la fe en Él y adoptados a la familia de Dios. Eso perdona nuestros pecados, nos garantiza la salvación. Segundo, santificación. Ese es el proceso que lleva tiempo, lleva días, lleva esfuerzo del Espíritu Santo, tomar el viejo ropaje, la vieja naturaleza y lo reemplaza con la naturaleza de Jesús. Y esa es la parte que es más difícil porque dura siempre, cada día, y es donde todos los creyentes se encuentran hasta que Jesús vuelva. Y puede doler, puede lastimar, porque estamos quitando la vieja naturaleza, las viejas preferencias, para tomar las de hijos y hijas de Dios. Y al final, la tercera es glorificación. Esto pasa cuando Cristo vuelva. Ya seremos completamente transformados en su semejanza. Esa es la luz al final del túnel, la meta de la santificación, lo que hace que valga la pena todo ese dolor de transformación. Y ese es cuando volvemos liberados y recriados a la forma que Jesús antes quería, cuando nos creyó, antes de que el pecado manchó la relación entre Dios y la humanidad. Así que si lo pensamos como una jornada, la justificación nos pone en el camino, la santificación es la GPS que nos dirige y nos dice, no vayas por ahí, que sigas adelante. Y la glorificación es el destino final. Un día vamos a llegar. Esa es la esperanza. La esperanza de la santificación es glorificación. Es una promesa a ti y a mí. Y eso nos motiva para que hagamos lo que toca durante este proceso que puede ser muy duro. Y eso es bueno, porque la santificación es muy difícil. Juan nos dice en versículo 3 que si tenemos esa esperanza, entonces nos purificamos, porque Jesús también es puro.
La purificación quita del ambiente todo tipo de contaminación, que en este caso sería el pecado. La purificación del pecado es necesario para que hagamos la obra de Dios en el mundo. Así que si volvemos al modelo, en justificación recibimos purificación del pecado que no podíamos haber dado a nosotros mismos, porque aceptamos el sacrificio de Jesús como pago de nuestros pecados. ¿Vale? Segundo, santificación. Cada día nos estamos quitando esa vieja naturaleza pecaminosa, recibiendo más y más de Cristo gracias al Espíritu. Mucho, ¿no? Al final de cuentas, Dios nos purifica cuando venimos a fe en Él. Y esa es la buena noticia. Pero también toca acción de nuestra parte, ¿verdad? Pensemos en un cirujano, por ejemplo. Él saca una licencia y tiene su educación y lo hace una vez y ya puede hacer cirugías cada día. Puede ir a trabajar y hacer cirugías. Pero cada vez que entra al hospital, a la sala de operaciones, se tiene que lavar bien las manos, ¿no? Los brazos, las uñas, y luego pone ropa estéril, se seca con toallas estériles y no toca nada que no sea instrumento quirúrgico. Eso es para nosotros también. Es la jornada diaria con pasos diarios para que seamos más como Jesús. Eso nos purifica. Y necesitamos santificación, purificación, porque Juan dice, capítulo 4, si pecamos, quebrantamos la ley. Tengo un mentor aquí en la iglesia que es George y él me ha dicho esta semana esta sabiduría. Me preguntó, ¿es posible pasar 24 horas sin pecar? Tal vez sí, pero yo nunca lo he hecho. Ya seas cristiano o no sabes lo que crees, todos humanos pecamos tan a menudo que la última vez que pensamos que pecamos, probablemente no fue la última vez, probablemente fue más reciente que eso. La triste realidad es que todos pecamos. Eso proviene de Romanos 3. Todos pecamos y somos privados de la gloria de Dios. Y también el pecado nos separa de Dios. Eso quiebra la relación que teníamos con Dios, la relación que era perfecta antes. Y el castigo del pecado es la muerte. Si pecamos, ese es el castigo que nos toca. Ninguna reducción de la sentencia, ningún castigo más ligero y ningún otro camino. Va a haber muerte. Esa es una noticia horrible y un futuro bastante gris. Pero la bella noticia es que esa muerte no tiene que ser la tuya. Gracias a Jesús no tiene que ser tú que te mueras. Juan nos dice en su evangelio que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y esa es una buenísima noticia porque Él fue el sacrificio que murió en nuestro lugar. Y esa muerte fue una vez y por todos. Como Él fue Dios y su vida fue perfecta, también su sacrificio es perfecto y suficiente para poder pagar el precio de todos los pecados. Él se murió para que nosotros podamos vivir. Entonces, ¿qué hay que hacer para recibir esa muerte, ese regalo de su sacrificio, su muerte en tu lugar? ¿Qué hay que hacer? Hay que reconocer primero que ese pecado que tú tienes te había separado de Dios, te había quebrantado la relación con Él. Y hay que creer que Jesús, como predicaba, puede quitarte ese pecado y puede pagar el precio de tus pecados. Y luego hay que comprometer a seguirle diariamente, dejando que Él te transforme en la forma que vives y piensas. Y una vez que hagas eso, tú eres salvo. Final de discusión.
Tú eres justificado y Dios promete santificarte a través del Espíritu. Ningún pecado del pasado te hace inelegible para esta salvación. Si te dudas, estás equivocado. Dios te puede salvar, te ofrece salvación. Y si tú nunca has hecho esa decisión, no esperes. Haz que hoy sea ese día. Bueno, continuando, dejando eso claro, al versículo 6 a 9. Una vez salvos, Juan habla de cómo es pecar cuando seguimos en Cristo. Vamos a poner versículos 6 y 9 en la pantalla, por favor, mientras lo hacemos. Lo voy a leer nuevamente. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Cuando tú viniste por la primera vez a Jesús, ¿dejaste de pecar? No. Yo tampoco. Si no has hecho la decisión de seguir a Jesús, ¿podrías dejar de pecar? Sí. Yo creo que ninguno de nosotros podría dejar de pecar, ¿no? Si tu respuesta es no, por más que quieras que sea un sí, bueno, aún no estamos en Cristo, aún no estamos glorificados, transformados a su semejanza. Así que siempre va a haber pecado en nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida. Pero la diferencia clave, si dejamos ese versículo en la pantalla, es cometer un pecado y permanecer en pecado. Verás a unas palabras en negrita en la pantalla que son practicar y seguir. Si practicas pecando y si practica el pecado, si sigue pecando. There's one slide that has both the verses on there. Y todos, si practicamos pecando, o continuamos pecando, es diferente que cometer un pecado. Todos tenemos pecados que son difíciles de quitar de nuestras vidas y son más difíciles que otros. Puede ser el orgullo, la lujuria, la codicia, responder en enojo, la envidia. Y si eso eres tú, si esos pecados son difíciles de quitarte de la vida, pues te felicito porque entras en un club exclusivo de más de 8 billones de personas que no pueden ser perfectos como Jesús. La diferencia se encuentra en el arrepentimiento, que en el griego es metanoia, es darle la espalda a una cosa dirigiéndote a otra cosa. Así que cuando pecamos como gente justificado por la fe en Jesús, Dios espera que le damos la espalda al pecado y enfrentamos a Él. Ponemos esfuerzo a seguir adelante a Él con la espalda al pecado. Y Pablo dice en 2 Corintios 5:15, Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él que murió por ellos y fue resucitado. Así que vivimos por Él y no por nosotros mismos, para glorificarle, no para glorificar a nosotros, para complacerle y no para satisfacer la carne, para ver los otros como más importantes y para servir, no para ser servidos. Así que si eso te parece difícil, lo estás haciendo muy bien. Sí, es difícil. Leímos la semana pasada en Juan 15 que no podemos hacer nada si no seguimos conectados con Jesús, que es la vid verdadera. Pero sí, permaneciendo en Él, podemos pedir a Jesús cualquier cosa según la voluntad de Dios. Lo que quiere decir, puedes orar sobre esos pecados que son difíciles. Significa que puedes pedir a Dios que te ayude. Significa que puedes leer la palabra de Dios cada día y eso va a ayudar que tú le desees a Dios más que deseas a ese pecado. Y si seguimos pecando,
intentando dirigirnos la vista a Jesús, ¿realmente nos arrepentimos? Hay que preguntarnos. El versículo 8 nos recuerda de la naturaleza pecaminosa, ¿no? El diablo ya ha estado pecando desde el inicio, desde el principio. Y mucha gente cree que las personas son básicamente buenos, pero yo creo que es equivocados. No son corrompidos por el mundo. Sí tenemos valor cuando nacimos, porque somos hechos en la imagen de Dios, pero nacimos con inclinaciones pecaminosas en el corazón, que solo se puede quitar aceptando el amor de Dios y comprometiendo a sirviéndole a Él más que a nosotros y persiguiéndole a Él más que a su creación. Por eso la Biblia describe poner tu fe en Jesús como un renacimiento. Somos nacidos nuevamente del Espíritu de Dios, que es el único que nos puede dar la justicia de Dios. Así que somos renacidos a una familia de nobleza y no podemos ser indiferentes a la ley moral de Dios. En uno de mis libros favoritos se llama El Príncipe y el Mendigo. ¿Lo conocen? Lo que pasa en este libro es que un príncipe y un mendigo se dan cuenta de que se parecen mucho en la cara y cambian de ropa y cambian de vidas. Así que el príncipe se hace un mendigo y el mendigo se hace un príncipe. Eduardo, el príncipe, estaba estresado por los deberes y la presión de la realeza, mientras Tomás se estresaba por su vida, que era difícil. Así que la vida de Tomás, que era mendigo y ahora príncipe, fue transformado porque él era mendigo, se hizo príncipe. Así que tuvo que aprender cómo se comportan los príncipes en los cortes, en público, en la política, en todo. Y como Tomás, nosotros éramos mendigos. No teníamos hogar, ni esperanza, ni futuro. Éramos pecadores y el pecado nos lleva a la muerte. Pero Dios nos da nueva ropa. Nos da una nueva casa, que es un castillo. Nos adopta a su familia real. Y una gran parte de esa adoptación es aprender una nueva forma de existir con nuevas expectativas que son más altas. Ya representamos nosotros a un rey en lo que pensamos, lo que hacemos y en todo lo que hacemos. Sí. Pero ese rey que representamos también es tu papá. Te va a guiar en cómo permanecer en él y cómo dar fruto. O sea, en vez de Dios actuando como un juez contra nosotros, ya actúa como un padre a nuestro favor, corrigiendo a sus hijos con amor. Tiene altas expectativas para que representes bien a su familia, para que vengan más, pero también te va a ayudar. Y Juan nos dice al final del pasaje que vamos a ver esta ayuda de esta manera. Los que hacen lo que es justo, los que practican la justicia y los que aman a los demás son hijos de Dios. Y simplemente no lo podemos hacer sin su ayuda, no perfectamente. Nuestro pecado lo deja demasiado difícil. Así que hay que entregar ese pecado a Jesús diariamente y confiar que Él sí nos puede ayudar. Como ustedes, yo lucho diariamente con el pecado y mi naturaleza pecaminosa. Respondo en enojo, siento orgullo, digo cosas que no debería decir. Y el siguiente versículo con el cual vamos a encerrar me recuerda siempre que yo puedo confiar en Jesús a entenderme y hacerme parecer como Él, no viviendo en vergüenza, sino con mucha esperanza para el futuro del mundo y de mi vida. Es Hebreos 4, versículo 15. Solamente lo tengo aquí en inglés, lo voy a leer desde la pantalla. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que ha sido tentado en toda de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Es el ejemplo perfecto y un estándar que no podemos alcanzar. Pero Él te entiende, Él te entiende. Conoce tu batalla contra el pecado, la tentación, y aún así te invita a una vida que puede transformar el mendigo que éramos a realeza. Así que para hacer esto hay que confiar en Él. Hay que confiar en Él. Para ti esto puede ser que confíes en Él por la primera vez. Pon tu fe en Él. Pídele perdón de tus pecados. Pídele salvación en Jesús y pídele ayuda para que comprometas la vida a seguirle hoy. Puede ser que tienes algo que confesar a Dios. Si eso eres tú, somos todos nosotros. Así que durante esta próxima canción yo te invito a que confieses ese pecado a Él en tu corazón. Él te promete perdonar. Y al final, profundizar tu relación con Él. Comprométete a aprender de Dios, ya sea en un grupo o en la iglesia o una comunidad de aprendizaje que hacemos aquí. O comprometerte a servir de una nueva forma. Permaneciendo en Él vamos a dar mucho fruto para que tú seas un buen representativo de tu Padre, el Rey al mundo. Amén.